Bueno, Bicho, vamos a ir con nuestro informe de hoy, que justamente, y no por casualidad, porque en realidad estaba previsto salir antes del tema de hasta Marcet. que Patricia Martín hizo todo ese montaje que se le ocurrió con Marcet, toda esa truchada, y dijimos, esto va a pegar, van a comprar, la gente se lo va a creer que lo entrevistó, y dijimos, vamos a diferir el informe de Bicho, que estaba pronto, que estaba editado. Sí. Pero nos vino bárbaro, ¿por qué? Porque Marcet es obviamente sinónimo de narcotráfico. Y más allá de Marcet, recordemos lo que está pasando en Uruguay de hace tanto tiempo, ¿no? Y con las Bocas, con las bandas de narcos enfrentadas, ¿no? Con la feudalización que se viene dando en el país. Y en este proceso yo qué sé, hace un par de décadas era impensable que esto ocurriera en Uruguay. Y uno legítimamente puede preguntarse, ¿y el dinero de los narcos? Porque Bolivia, Paraguay, hablamos de gobiernos corruptos. Le avisaron a Marcet que lo venía a buscar, se rascó. Nadie sabe dónde está, se pasa la pelota entre ellos. ¿Y acá por casa no va a llegar? ¿No llegó en algún momento? Bueno, eso es lo que vamos a ver en la primera parte de este informe. Los señalamientos cruzados, ya vimos el último episodio ahora de la calle Orsi, pero ya otros señalamientos que había habido. Y hasta dónde llegan las sospechas de si penetró o no el narcotráfico en la política uruguaya. Eso es lo que vamos a ver en esta primera parte del informe. Financiamiento de los partidos políticos, porque todo se sabe. Controls, más de 50 años de experiencia en control de plagas y hogares, comercios e industrias. Garantizamos la seguridad de su familia y empresa. Los límites los ponemos nosotros. El caso Marcet no solo ha llevado al gobierno de Luis Lacalle Pou a enfrentar su peor crisis política, sino que ha puesto sobre el tapete el riesgo de la penetración del narcotráfico en el sistema político uruguayo. El Uruguay no es ajeno a lo que pasa en la región y en el mundo. 4 toneladas y media de cocaína. Y hemos visto cómo el narcotráfico corrompe policía, poder judicial y poder político. Las 10 toneladas pasaron por el puerto de Montevideo. Entonces me parece que nosotros lo primero que tenemos que hacer es asumir que tenemos un problema, que no sabemos la dimensión del problema que tenemos. Sabemos que a la policía llegó, porque ha habido procesamientos, a la Fiscalía del Sistema de Justicia ha llegado. Sí, bueno, y si llegó o no llegó a la política no lo sabemos. Si llegó o no llegó a la política no lo sabemos. Soy de la opinión de que Uruguay de alguna manera es una isla con respecto a otros países, incluso latinoamericanos, de cómo se vienen financiando los partidos políticos. Pero nadie está vacunado contra este tipo de flagelos. Como nadie puede estar vacunado, es muy importante generar las reglas que limiten esas posibilidades, ¿no? Pero me parece que tenemos que trabajar con la hipótesis de que puede estar presente, porque no vamos a ser inmunes a esto, nadie está salvado, y lo que tenemos que hacer es construir protección. El secretario nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, Jorge Chediak, afirma que la Senaclaft todavía no ha detectado señales de vínculos del narcotráfico con el sistema político. Nosotros no hemos tenido desde el sistema preventivo elementos que permitan afirmar que haya habido alguna contaminación desde el sistema criminal en relación al financiamiento de los partidos políticos. Ahora, nuestro sistema de inspecciones no tiene la misma fuerza que, por ejemplo, la de la DGI. Nosotros no podemos, por ejemplo, ir incautar una computadora, llevarnos la documentación por la fuerza. Uruguay parecería todavía estar al margen de este fenómeno en lo que el sistema político se refiere. Crisis política en Uruguay. Narcopasaportes. 2 ministros y 2 altos cargos dimitieron y trascendió que la Fiscalía podría investigar al presidente. Pero a principios de noviembre, Uruguay estuvo en los titulares de todo el mundo asociado al narcotráfico a propósito del escándalo Marcet, después de que la ex vicecanciller Carolina H. revelara los intentos del gobierno por hacer desaparecer los chats en los que el entonces subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, le advertía sobre el narcotraficante peligroso y pesado mientras se le tramitaba un pasaporte que luego le permitió fugarse. Yo fui la única política de este gobierno que renunció y se fue para su casa. Y paradójicamente no fue ni por haber hecho algo incorrecto, ni por haber hecho algo ilegal. Todo lo contrario, fue por no haber estado dispuesta a ocultarle comunicaciones a la justicia
y por haberme negado a cometer un delito. Eso generó una crisis política que derivó en que el miércoles 1 de noviembre el presidente Luis Lacalle Pou, que se encontraba en Estados Unidos, le aceptara la renuncia al entonces canciller Francisco Bustillo. El mismo miércoles me llamó a decir que él quería dejar liberado al gobierno y que me presentaba su renuncia que acepté. Y tras el escándalo de los chats destruidos, a su llegada de Estados Unidos el sábado 4 de noviembre, el presidente también les aceptó las renuncias al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, al subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, y a su asesor, Roberto Lafluf. Las 3 personas me han ofrecido su renuncia, acepté las 3. Pero al día siguiente, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, reclamó al gobierno explicaciones sobre los comprometedores hechos y soltó una frase que generó malestar en el oficialismo. Nosotros no podemos permitir que el narcotráfico se meta en la política. Ante esto, el secretario de la presidencia y el precandidato nacionalista Álvaro Delgado salió al cruce en la red social X y escribió lo siguiente. Sorprendido y preocupado por la suspicacia del Frente Amplio sobre el vínculo del narcotráfico y la política del Uruguay. No vale todo. Y por su parte, la vicepresidenta Beatriz Argimón no se quedó atrás y en rueda de prensa contraatacó al Frente Amplio. Cuando yo escuché hablar, y lo digo de frente, de contactos con el narcotráfico y querer embarrar la cancha, yo pensaba qué distinto operamos nosotros. Porque si bien es cierto que tomábamos las medidas en el Parlamento que teníamos que tomar, a mí en ningún momento se me dio por pensar que había un narcoestado cuando se escapó Moravito y el presidente era Tabaré Vázquez. De ninguna manera. Rocco Moravito, lo cual fue un problema, y está claro que hubo corrupción policial ahí, ¿no? Sí, Bonomi fue y presentó renuncia y Vázquez no se la aceptó. Sí, quizás haya sido un error eso. Y tal vez sí. Pero de todas formas, en el caso de la expedición del pasaporte del narcotraficante Sebastián Marcet, el senador Alejandro Sánchez dejó planteadas sus suspicacias. Estamos hablando de un narco pesado y peligroso y todos sabemos las posibilidades de vinculación que puedan existir, quién aceitó, si aceitaron, si hubo plata de por medio. Y ese es el tema que está de fondo, si tocaron a alguien dentro del Estado para acelerar este proceso. ¿Y vos qué crees? Bueno, yo creo que es muy extraño que eso pase tan rápido sin que, en este caso, porque Marcet no es una persona, digamos, por sus características, que vaya por la legalidad, ¿no? Entonces, probablemente... No, si es un narcotraficante, no. ¿No? Entonces, bueno, esta suspicacia queda si en realidad hubo plata de por medio. Pero vos realmente creés que aceitaron a alguien, que tocaron a alguien. Yo creo que es muy probable que sí. Pero sobre esto, el narcotraficante Sebastián Marcet, en la entrevista exclusiva que brindó a Santo y Seña, negó haber coimeado a alguien en Uruguay porque no tuvo necesidad. ¿Puede ser que tú hayas pagado para que eso no se supiera? Yo en el tema pasaporte no gasté $1. Si me hubieran dicho hay que pagar tanto para que te den el pasaporte express, lo hubiera pagado, pero tenía abogado que me ayudaba y el abogado me dijo, el pasaporte te lo tienen que dar, es un derecho y te lo tienen que dar, y insistí. Mi mujer se movió muchísimo, me lo dieron. No había que pagar nada. Pero el senador frente amplista Alejandro Sánchez mantiene sus dudas. ¿Por qué un trámite que según todos los funcionarios dicen que demora entre 6 y 10 días, en este caso duró 24 horas? Yo creí que Lacalle en su conferencia de prensa iba a decir esto no es tolerable en un gobierno transparente y democrático. No lo dijo. Lacalle no tuvo ninguna opinión política sobre el proceder de sus funcionarios. Los destituyó, o sea, aceptó su renuncia, está bien, se tenían que ir. Ahora, creo que la gente quedó esperando del presidente el repudio a este tipo de procesos, porque en realidad lo que hay aquí es un conjunto de mentiras que se fueron construyendo para tapar la primera, y es por qué en 24 horas se le dio el pasaporte a un narco pesado y peligroso. Sin embargo, el pasaporte de Marcet no se tramitó en 24 horas, sino que demoró meses en expedirse, y el propio expresidente José Mujica en su momento descartó todo tipo de sospechas sobre el vínculo del gobierno con el narcotráfico. Eso es un error y creo que boludez burocrática, en gran medida.
no quiero pensar otra cosa. Pero hablando de suspicacias, la senadora nacionalista Graciela Bianchi contraatacó y echó más leña al fuego al postear un video en que el empresario Martín Mutio, que en junio fue condenado a 15 años de cárcel por narcotráfico, hablaba en el año 2018 de sus vínculos con el Frente Amplio. No fue nada fácil, gracias a Julio Battistoni, a Sebastián Sabini y a Marlene Sica y Raquel Rosa, pudimos lograr sacar el primer producto uruguayo, yerba mate con cannabis, ¿no? Mi familia es blanca de toda la vida. Yo te juro que no lo puedo creer, como el MPP, la capacidad de trabajo que tienen y el compromiso con Uruguay de desarrollar algo para que quede para las generaciones más abajo, de desarrollar algo diferente. Estoy totalmente más que agradecido del apoyo que tuve del MPP. Estoy 100% afín con el MPP, con la capacidad de apoyo y desarrollo que hacen, ¿no? El compromiso que tienen. Yo la verdad estoy sumamente más que agradecido. No lo puedo creer, estoy seguro que ni los blancos ni los colorados me hubieran apoyado como me apoyaron tanto Sabini, tanto como Battistoni, Raquel Rosa y Marlene Sica. No lo puedo creer. Él estaba intentando, en el marco de su empresa, que era una yerba que tenía cannabis y que necesitaba la aprobación del Ministerio para que saliera al mercado. Y lo que hizo tanto Sebastián Sabini como en aquel momento era diputado también Julio Battistoni, fue tener una reunión con la empresa, en donde también estaba él. Y se reunió en la empresa en el Palacio Legislativo, como te puedes reunir con cualquier empresario que te viene a proponer, a plantearte un problema. Ese trámite no se apuró en ningún lado. Y se hizo un procedimiento, se vino a hablar con los legisladores que estaban discutiendo una ley para habilitar, porque esa yerba no tenía principio psicoactivo, y hay otras yerbas de otras marcas que están en lo mismo. Todas las empresas que estaban en eso vinieron al Parlamento a hablar con parlamentarios para aprobar esa ley, y eso es lo que esa es la participación. Entonces después podés enchastrar, porque se juntaron con este. ¿Cómo no te vas a juntar con los empresarios que vienen a hablar al Parlamento? De todas formas, el Frente Amplio sigue responsabilizando al gobierno y el senador Alejandro Sánchez volvió a centrar las suspicacias por ocultar las comunicaciones entre Guillermo Maciel y Carolina H. en el caso Marcet, según se acordó con el asesor del presidente Roberto Lafluf en aquella reunión del 24 de noviembre pasado en el piso 11 de la Torre Ejecutiva. La orden de reunirse claramente la dio el presidente de la República. Yo le pido a Roberto Lafluf que se junte con la subsecretaria de Relaciones Exteriores y con el subsecretario del Ministerio del Interior para que se pongan de acuerdo qué van a hacer con esas conversaciones. Ahora precisamos que venga Lafluf y diga si a él le dieron la orden de destruir ese documento público. ¿Quién se la dio? La justicia ya había fallado que tenían que entregarnos los chats. Hay un fallo judicial que dice me tiene que entregar los chats entre Maciel y H de fecha tal a fecha tal. Había un fallo del 9 de noviembre. ¿Y la reunión fue? El 24 de noviembre, porque cuando uno mira la línea de tiempo, ese fallo obliga a la Cancillería a entregarnos esa información, la Cancillería no recurre a esa información, podía haber dicho apelo este fallo de la justicia, no lo apeló, armó un expediente para contestarnos a los senadores del Frente Amplio, cuando H incorpora los chats protocolizados, al otro día la convocan a la Torre Ejecutiva. Por tanto, la discusión de la Torre Ejecutiva no es para discutir si hay que cumplir o no con las sentencias, porque con las sentencias se cumple. Por tanto, la discusión de la Torre Ejecutiva fue para eliminar la prueba. Y fue lo que se planteó en esa reunión, que hasta ahora nadie ha desmentido. Donde H dice, a mí se me dijo que borrara el chat y que hiciera un nuevo protocolo con un nuevo escribano demostrando que esa información no estaba. Que vos puedas tener procesos en donde el narcotráfico se infiltre y corrompa estructuras del Estado es una cosa. Ahora, ¿por qué un gobierno organiza todas estas reuniones para tapar información clave? Eso es lo que genera la suspicacia. ¿Tengo elementos para decir el gobierno está vinculado al narcotráfico, recibe dinero de él? No tengo. ¿Narcoestado o no? No. ¿Vos realmente creés que aceitaron a alguien, que tocaron a alguien? Yo creo que es muy probable que sí. ¿No cree que hay un trasfondo narco involucrado en la política? No, no creo. Creo más bien que los orientales somos bastante pelotudos. Aún sabiendo que era Marcet, el pasaporte había que darlo. Y lo que tengo que hacer, y lo que tenemos que hacer como sistema político es asumir que en el Uruguay nunca va a pasar, tampoco es una buena respuesta. Nos tenemos que poner las pilas. Se cambiaron y se fraguaron determinados documentos para que otro narco tuviera prisión domiciliaria y luego se fugara, ¿no? Esto pasó recientemente. Entonces, que la penetración del crimen organizado puede estar, puede estar. Nosotros no podemos permitir que el narcotráfico se meta en la política. Yo sería muy responsable si hoy día tenemos un narcoestado. ¿Sabes por qué? Porque eso es desprestigiar la política. Y por ese camino no vamos a resolver el problema. Al contrario, vamos a debilitar aún más el sistema político y eso no tiene sentido. Uruguay, no, a mi punto de vista, es el menos corrupto a nivel
que conozco yo, menos corrupto. ¿De Sudamérica? Sí, de Sudamérica. De mi parte, nunca fue dinero para ningún político de Uruguay. Y Nunca lo intentaste tampoco. no. No me interesa mucho lo que él opine, de verdad, porque creo que no agrega nada. Lo que sí me sorprende es la coincidencia con el mensaje del gobierno. Pero estos aventurados dichos de Orsi generaron la contundente reacción del precandidato nacionalista Álvaro Delgado, quien afirmó lo siguiente. Pensé que tenía algo más sensato para aportarle a la política uruguaya. Lamentable. ¿En Uruguay hay narcoestado como se planteó por parte de algunos frente amplistas? No. Pero no debiéramos estar tranquilos, porque esta presión crece por todas partes. Y tenemos que pensar que desgraciadamente es más fácil que se internacionalice lo malo que lo bueno. Pero criticando esas sospechas, el presidente Lacalle Pou comparó lo ocurrido con Marcet con la fuga de Moravito en el último gobierno del Frente Amplio. En un gobierno, un mafioso famoso escapa por la puerta de la cárcel, con la casualidad que se apagaron las cámaras. El otro gobierno que viene después colabora con la investigación internacional y de hecho se lo apresa en un país vecino. En un gobierno hay un narcotraficante famoso, entre los 5 más importantes, por lo menos requeridos por Estados Unidos, González Valencia, que se juntaba con ese mafioso a comer en la cárcel, que tenía visitas conyugales, que demoró varios años la extradición de esta persona. Viene un gobierno, y me acuerdo que estaba vivo Jorge Larrañaga y era ministro, y en 4 meses extradita a esta persona requerida e importante en el crimen internacional. El gobierno, no el primero, sino el segundo, tiene récord de incautación de droga, tiene récord de cierre de boca de pasta base, tiene récord de incautación de dinero, tiene récord de incautación de vehículos y tiene récord también de gente llevada a la justicia. La pregunta es, ¿cuál es el gobierno en el cual participa el narco? ¿Cuál de los dos? Yo creo que ninguno de los dos. Perdón, Daniel. Yo creo que ninguno de los dos. Hay que ser cuidadoso y hacerse cargo. Es una falta de respeto por parte del Frente Amplio, sobre todo, y le di datos objetivos, ¿verdad? No inventé nada. Todos datos objetivos, cuando claramente las actitudes han sido distintas. Una pena que la voracidad electoral, que la demostraron desde el principio de la pandemia con caceroleos y han seguido, llegue a este límite. Pero bueno, cada uno sabe de qué hacerse responsable. Así que antes de hablar, bajar un poco los decibeles y darse cuenta, primero, que no son ejemplo absolutamente de nada, y segundo, que cuando se hace este tipo de acusaciones, primero mirarse al espejo, y segundo, si se tiene esa convicción, a la justicia. Bueno, terminaba la primera parte del informe con esas palabras de Lacalle, que sin saberlo cuando lo editamos, pero está en absoluta consonancia con este episodio del viernes, donde conminó a Orsi a tener buenos modales, a bajar la pelota, no hacer acusaciones sin fundamento, donde Lacalle tiene una opinión compartida por el propio Mujica, como veíamos, ¿no? Sí. Entonces, por eso digo, si tenés pruebas, está bien, sí, acusá y es tu rol de opositor, pero embarrar la cancha gratuitamente no, porque también se le podría hacer lo mismo, como decía el presidente, ¿no? Con la fuga de Moravito. Y a nadie se le pasa por la cabeza decir que Vázquez o Bonomi eran cómplices del mafioso italiano, ¿no? Sí, es lo que dice Lacalle. Esto fue el 17 de noviembre, hace 20 días, fue juntando un poco de bronca. En esta misma conferencia, en esta misma rueda de prensa, que fue en Soriano, Lacalle confirmó que si es citado por Fiscalía va a ir a declarar a la sede o va a declarar por exhorto por el tema de los chats entre Guillermo Maciel y Carolina H. Claro, ese sí es otro cantar, ¿no? Y ahí sí,
hubo un hecho que le juega en contra al presidente, ¿no? Sí. Fue cómplice y participó de Dio la idea orden de destruir esos chats para zafar de un lío político que de todas formas no solo se generó igual cuando se conocieron, sino que se agrandó cuando se supo que habían querido taparlo, ¿no? Claro. Y hay que ver si eso no es un delito, ¿no? Sí. Por eso lo de la calle de la Fiscalía, después de la feria judicial, eso probablemente sea a partir del mes de febrero. Y ahora vamos a ir con la segunda parte del informe. Hablamos de la preocupación por el dinero sucio de los narcos que pueda entrar en la política. Ya vimos como el caso Marcet encendió las alarmas y por eso desde algunos sectores resurgió con fuerza la idea de aprobar una serie de modificaciones al proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos que hace años se viene trabajando. Ya existe una ley de financiamiento de los partidos políticos que data del año 2009. Hubo un intento por hacerle modificaciones entre el año 2017 y 2018. Ahí al Frente Amplio le faltó un voto, el voto del diputado rebelde Darío Pérez, que hoy estaba en el Partido Nacional, claro, pero en aquel sí, momento. sí. Y después pasó en esta legislatura hasta que en el Partido Colorado tuvieron la iniciativa con otros partidos también de intensificar esta cuestión de tratar de sacarlo adelante con algunas modificaciones a esta ley, con esta atmósfera que hay del narcotráfico, claro. con esta cuestión política. No solo porque está esto, sino porque querían sacarlo adelante, pero esta atmósfera ayuda, hace que se vaya más decididamente. Y una pata muy importante que tiene que ver con los medios de comunicación, ¿no? Porque los políticos se quieren votar una ley donde puedan tener propaganda política gratis en los medios. Ahí hubo negociaciones de último momento, algo que todavía se está tratando, ¿no? Porque en la Cámara de Diputados se aprobaron algunos cambios, falta en el Senado. Y vamos a ver las diferencias entre los distintos actores políticos porque todo se sabe. Controls, más de 50 años de experiencia en control de plagas y hogares, comercios e industrias. Garantizamos la seguridad de su familia y empresa. Los límites los ponemos nosotros. Es impropio de la política uruguaya, pero es hoy un escándalo importante. En medio de todas las polémicas y sospechas que genera el caso Marcet, en el Parlamento hay legisladores que presionan para la aprobación de modificaciones a la ley de financiamiento de los partidos políticos que data del año 2009. Avanzar decididamente en el financiamiento de los partidos políticos y que establezca con claridad que haya trazabilidad del dinero que se usa en las campañas electorales. Nosotros decidimos darle un nuevo impulso a este proyecto de ley, un proyecto de ley que había sido presentado en el año 2017 por la bancada de senadores del Frente Amplio. Allí lo que ocurrió fue que tuvo media sanción en el Senado y luego en diputados se trancó, entre varias cosas porque se intentaron modificaciones sobre el proyecto y esas modificaciones no fueron atendidas en su momento por el Frente Amplio. Se decidió llevar el proyecto directamente al plenario sin atender las sugerencias de cambio de cada uno de los partidos de la entonces oposición. Pero el mes pasado hubo un acuerdo sobre un proyecto alternativo entre el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Frente Amplio. No así con el Partido Nacional, que tenía objeciones, lo que provocó las críticas de la oposición. Ya no hay dudas de que hay que tener una ley de financiamiento de los partidos políticos. Y quien la esté trabando tendrá que explicarle a la sociedad uruguaya por qué la traba. Mucho se ha hablado que la necesidad de avanzar en la legislación para evitar que el narcotráfico, el terrorismo se involucren en la política nacional. Nosotros hacemos dos observaciones en cuanto a eso. La primera, en estos 34 artículos que forman parte de la propuesta, hay un solo artículo, que es el número 33, que habilita a tanto la Corte Electoral como al Tribunal de Cuentas a valerse del Servicio Auxiliares de la CENACLAF y de una unidad del Banco Central para asegurarse, para dar garantías de justamente eso. Nosotros ese artículo lo votamos. Entonces, no es de recibo la afirmación que se ha hecho por varios integrantes de la oposición y particularmente por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que nos ha pretendido atribuir al Partido Nacional intenciones totalmente descabelladas y fuera de lugar. Es decir, Uruguay necesita una ley de financiamiento de los partidos. La ley existe. Afirmar que Uruguay necesita una ley es o desconocer lo que existe o utilizar con suma mala intención una afirmación que es falsa. Nosotros queremos dejar claro que todas aquellas normas que den más garantías, den más transparencia, son bienvenidas.
Ahora, lo que no aceptamos es que bajo el criterio de, bueno, entonces todo lo que quede lindo es mejor, no lo compartimos. Porque entonces eso es un acto de voluntarismo. Uno de los cambios que propuso el bloque conformado por el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Frente Amplio es reducir el porcentaje de donaciones anónimas permitidas en el total del presupuesto de cada campaña electoral. Nosotros particularmente desde el Partido Colorado no estábamos de acuerdo con que siguieran existiendo las donaciones anónimas, pero bueno, fruto de una transacción entre los partidos políticos se van a permitir con montos que son de 4.000 unidades indexadas aproximadamente. Son unos 22.000 pesos, más o menos $500 sería el tope. Nosotros lo que sí queremos, y lo establecimos en el proyecto de ley, fue aminorar, digamos, el porcentaje total que puede ser de donación anónima. Porque la ley vigente establece que puede ser hasta un 15% de la campaña. Ahí lo aminoramos, lo llevamos al 7%. Pero en este punto, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez fundamentó por qué no está de acuerdo. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Mantener el artículo tal cual está hoy. O sea, 15%. 4.000 UI. Ustedes no quieren que se reduzcan el porcentaje global. Alguien diría, la posición de ustedes es más gris que la de los otros sectores. ¿Y porque dejan un margen de anonimato mayor que la que plantean los otros partidos que dicen, bueno, vamos a cerrar el grifo a posible plata que se meta oscura? Bueno, lo que pasa es que ahí un gran problema es legislar por la anomalía. Es pensar que siempre se va a actuar de mala fe. Y entonces, en la génesis de ese planteo, lo que se parte de la base es que las donaciones anónimas tienen un criterio oscurantista o de falta de transparencia. ¿Cuál es el criterio para que no lo bajen? Cuestión que no compartimos, que existe un porcentaje que cuando se votó era del 15% y que en el año 2009 y que entendemos que hoy ese porcentaje no debe ser modificado, no afecta la transparencia de un sistema o no le da opacidad simplemente porque se mantenga ese porcentaje o se reduzca. Cuando tú partís de la base que las donaciones anónimas son oscurantistas o tienen un fin espurio, tu razonamiento seguramente sea válido. Yo parto de la base de que eso no es así. ¿Hay una necesidad de dar el dato de determinado porcentaje de personas que aportan? ¿Cuál sería? No pasa por la necesidad de no dar los datos. Pasa que cuando se hace un asado o cuando se hace algún tipo de esas actividades o se hace alguna organización de algún evento donde se colabora con tal vez con algo, con un comestible, con bebidas, con el ofrecimiento del local, con el transporte. Ahí, si tú partís de la base que todo eso es espurio. Pero si una campaña vale $10 millones, una cosa es dejar un margen de $1,5 millones como anónimo y otro de... El tema es que tú no regulás para las campañas de $10 millones. Tú regulás todas las campañas. Sí. Pero al final, cuando el pasado martes se aprobaron en la Cámara de Diputados las modificaciones a la Ley del Financiamiento de la Democracia, los partidos transaron en que las donaciones anónimas sean de hasta el 10% del presupuesto de cada campaña electoral. Otra objeción del Partido Nacional refiere a la extensión de los minutos gratuitos de televisión para publicidad electoral. Se establece un 5% para nuevos partidos y después se distribuye 47,5% de forma equitativa, igualitaria entre todos los partidos con representación parlamentaria y 47,5% de forma proporcional entre los partidos. Con estos cambios, los canales pasarían de tener 15 minutos de tanda por hora en horario central a 20 minutos, de los cuales 10 deberán destinarse a publicidad electoral gratuita. Minutos gratuitos de televisión, horas de televisión para los partidos políticos que los canales tienen que dar gratis, los canales todos, los canales de aire de todo el país, los canales de cable de todo el país y las radios AMs y FMs de todo el país durante el mes anterior a cada una de las elecciones tiene que donar horas de televisión a los partidos y además las empresas públicas no pueden hacer publicidad
en los medios de comunicación, es decir, los medios pierden por dos lados, no pueden cobrar la publicidad y no pueden cobrar publicidad de entes autónomos, por ejemplo, en esos tiempos de campaña. Es un tema que me parece que hay que mirar bien. Hay una afectación del derecho de propiedad privado. Si el Estado no paga esa publicidad, habrá que ver si lo tienen que pagar los canales. En campaña electoral pierden clientes porque a los clientes tradicionales, por llamarlo de alguna manera, no les gusta estar entre un spot de un partido político y un spot de otro, porque la gente por lo general muchas veces termina silenciando la publicidad. Me parece que esta discusión no se ha dado públicamente, no se conoce este tema. Y yo creo que si vamos a confiscar gratuitamente minutos de televisión a los medios, el Estado debería pagarlo a un precio quizás convenido, pero debería hacerse cargo el Estado, no las empresas privadas, que además no están florecientes. Preguntémosle a los canales y las radios de todo el país a ver si lo están. Pero esta semana, al final, la coalición de gobierno se puso de acuerdo para que el Estado pague a los medios de comunicación los minutos cedidos a los partidos políticos, aunque el Frente Amplio votó en contra. Otro de los asuntos que regula el nuevo proyecto es el aporte de las empresas a los partidos políticos. Están los aportes personales de las personas físicas y de las empresas, que quedó igual a como está en la legislación vigente. Son hasta 300.000 unidades indexadas, son unos $43.000. Eso seguiría igual con el tema de las empresas, estableciendo sí algunas prohibiciones. Por ejemplo, aquellas empresas concesionarias de servicios públicos y las empresas adjudicatarias de obra pública no pueden donar, no pueden contribuir a las campañas de los partidos por ese grado de relación que tienen una relación contractual con el Estado. También agregamos otra prohibición. Aquellas empresas que reciben subsidios o subvenciones por parte del Estado también tendrían que tener la prohibición de donar a la campaña de los partidos políticos. Qué mayor transparencia, que la gente sepa qué empresa donó a qué partido y que luego pueda hacer un seguimiento de esa empresa. A ver si eventualmente luego tiene algún grado de relación con el Estado o algún tipo de favoritismo. ¿Te cubre del lavado de activos o de que ingresen dineros espurios? Bueno, te cubre sobre los aportes grandes, te lo cubre, como se tiene que hacer por vía electrónica. Obviamente hay una trazabilidad que uno puede tener de ese dinero, ¿no? Aunque echa la ley, echa la trampa, y el dinero sucio siempre puede donarse a través de pequeños aportes anónimos. Pero el diputado Rodríguez hace otras advertencias sobre los flancos que abre el nuevo proyecto. Hoy por hoy la ley lo que te dice es que todas las transacciones tienen que ser por medio electrónico. Sin embargo, la propuesta lo que dice es que las transacciones mayores a 7.000 UI tengan que ser por medios electrónicos. Otra de las novedades del proyecto es que se incorporan sanciones para quienes incumplan con la ley. Hay un cúmulo de sanciones desde el punto de vista de sanciones leves, graves y gravísimas que están establecidas en el proyecto de ley con multas. Con multas que son con plata. Incluso se le permite a la Corte poder descontar, digamos, del pago por voto que se paga en cada elección, poder descontar de allí el importe de las multas si es que los partidos políticos no pagan cuando son sancionados, ¿no? Pero sobre este punto, el Partido Nacional también tiene salvedades. Se establece competencias para la URSEC, para imponer sanciones, y para la Auditoría Interna de la Nación, es decir, el Poder Ejecutivo de turno. El Poder Ejecutivo de turno podría imponerle sanciones a un partido político. Es más, esas sanciones tendrían título ejecutivo. Es decir, el Poder Ejecutivo de turno podría ejecutar a un partido político. Eso no estamos de acuerdo. Eso es la Corte Electoral, totalmente. Que la Corte Electoral se pueda valer del asesoramiento, del expertise de otros organismos que conocen, que por su... Pero que resuelve la Corte. Pero la que resuelve la Corte. Nosotros no aceptamos, y eso ha sido intransable en un primer momento, no aceptamos que ninguna sanción en materia electoral se imponga por otro organismo que no sea la Corte Electoral. No sería buena cosa que la totalidad de los controles estuvieran a cargo de un organismo que hoy depende del Poder Ejecutivo, que es el que yo dirijo, sino que quien tiene
La competencia constitucional natural para controlar a los partidos políticos es obviamente la Corte Electoral. Ahora, a la Corte Electoral también debería dotársela de los recursos humanos y materiales suficientes para poder realizar el control, y creo que ya alguna autoridad ha señalado que no lo tienen, que también requerirán refuerzos presupuestarios. Aunque finalmente, en el proyecto aprobado en diputados, se quitaron las competencias de la Auditoría Interna de la Nación para sancionar, mientras a la URSEC se le mantuvieron en el caso de incumplimientos de los medios en el tema de la publicidad. Pero más allá de las campañas electorales, la CENACLAFT empezó a hacer inspecciones sobre las finanzas de los partidos políticos recién el año pasado. El cumplimiento es dispar en los partidos políticos, que no tenían todos los elementos que deberían tener, que básicamente no tenían la conciencia del riesgo que implica recibir aportes y donaciones para la salud de los propios partidos políticos, pero que, como es la primera vez que se inspecciona, que fuera irregular el cumplimiento y que hubiera defectos en el cumplimiento de una normativa de prevención muy compleja, era absolutamente lo esperable. No se encontró nada atípico, nada que, por ejemplo, hubiera obligado a la propia CENACLAFT a hacer una suerte de denuncia al Banco Central o a la Fiscalía, ¿no? Nuestros deberes pendientes, y eso es lo que está arrojando la Evaluación Nacional de Riesgo, es en la eficacia de los controles, ¿no? Cuánto hemos invertido en los organismos de Contralor. Es claro, por ejemplo, que la JUTEP no tiene un presupuesto adecuado ni el personal adecuado. Ya no hay duda que tiene que haber un fortalecimiento de la JUTEP, que no puede haber una JUTEP que responda que no pudo leer ni una sola declaración jurada, porque eso no le hace bien a la transparencia. Además de los controles financieros, tanto las autoridades como los legisladores son conscientes de que Uruguay es muy vulnerable para el ingreso del narcotráfico y por eso es necesario invertir en tecnología. En el caso del gran narcotráfico, simplemente por nuestra situación geográfica comenzamos siendo una ruta de tránsito. Como viene la hidrovía, es bastante notorio que tenemos fronteras muy permeables, que no tuvimos quizás a tiempo, 15 años atrás, los radares que reclamaba la Fuerza Aérea reiteradamente en distintas administraciones, porque las pequeñas avionetas que traían la droga volaban muy bajo y no había radar que las pudiera detectar. El Uruguay, algo que a veces en la izquierda rechina bastante, ¿no? Por ejemplo, tiene que invertir más en tener aviones en la Fuerza Aérea. Nuestra Fuerza Aérea tiene un solo avión en orden de vuelo, con capacidad de derribar. Uno solo, que demora 15 minutos de Santa Bernardino. ¿Pero hace cuánto que está planteada esa situación? Bueno, claro, por eso, y hay que invertir. Y nosotros hemos cuestionado el procedimiento de las OPB, pero las OPB hay que tenerlas. Las OPB son las patrulleras oceánicas que se controlan ahora. Nosotros hemos cuestionado su procedimiento por otros aspectos, pero que las OPB las precisamos porque tenemos que tener custodia del mar. No porque vayamos a derribar aviones narcos, sino porque los narcos saben que vos no lo podés controlar. El famoso tema de los escáneres. Teníamos uno fijo, que a veces no andaba, vamos a tener 3 y uno va a ser móvil. Ahora parece que van a venir un par de escáneres en el puerto de Montevideo. Recordemos que cuando el gobierno del Frente Amplio se compró un escáner, accidentalmente se cayó y se rompió. Entonces, hay que poner más escáneres porque no controlamos nada de lo que pasa en el puerto. De alguna manera es cierto que se va corriendo de atrás, porque también las formas de empacar, de esconder la droga son cada vez más sofisticadas. Lograrlo hacer dentro de troncos requiere tecnología. Se la pone de tal manera distribuida dentro de los contenedores que es muy difícil hacer el desciframiento, incluso con la imagen del escáner, de que hay algo sospechoso. La lógica del narcotráfico empezó a mirar al sur. Saben que somos un colador. Y bueno, y entonces tenemos que trabajar en eso. En capacitar a la policía, en capacitar a aduana, en generar otros recursos materiales para poder hacer esto efectivamente, en controlar mejor el lavado de activos, en controlar a los partidos políticos, un montón de cosas que hay que hacer. Todas esas cosas te van a decir, ¿por qué no lo hicieron? La clásica, ¿no? ¿Por qué no lo hicieron en 15 años? Bueno, algunas cosas hicimos y otras no las hicimos. ¿No será tiempo de dejarnos de joder quién tiene la culpa y ponernos a trabajar
en resolver estos temas, ¿de qué sirve que yo me ponga a decir el gobierno tal hizo tal cosa, el otro tal otra, vos hiciste más, vos hiciste menos, si estamos teniendo un problema arriba de la mesa y no lo vemos? Seríamos muy miope como sistema político si no asumimos que tenemos que hacer un cambio. Y ese cambio va a tener que precisar del concurso de todos los partidos, porque no puede ser un botín electoral el tema del blindaje al narco. Bien, tenían el informe entonces sobre financiamiento de los partidos políticos. También, por mejor que pueda hacer la ley, bien lo dice el dicho, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Sí. Siempre se puede encontrar algún vericueto para que aparezca el dinero sucio. Pero bueno, por lo menos está bueno tomar todas las medidas del caso. Acá aparecen las sanciones en este proyecto de ley, que es algo que antes no había. Sí. Y eso puede ayudar a que empiece a cambiar algo, porque al no haber sanciones tampoco era un problema, ¿no? Pero evidentemente cualquiera que se candidate a la política sabe que precisa plata. Porque tenés que promocionarte en los medios de comunicación, en las redes, precisás apoyo económico. Sí. Y bueno, y por eso vamos quizás a unas cosas más jugosas que tenemos para darles, ¿no? Pero es cuánto dinero reciben los candidatos para sus campañas y cuánto dinero han gastado para eso. Bueno, vamos a ver primero un primer caso. Acá estamos hablando de Daniel Martínez en el balotaje. Elección Nacional año 2019. ¿no? Esto es lo que está la rendición que hizo él ante la Corte Electoral, ¿está? Y esto es el total de ingresos. ¿Cuánta plata le entró? 49 millones de pesos, gastó 47, le sobró un par de palitos de pesos. Tomando un dólar promedio. Bueno, tomando un dólar a 36 en el año 2019, esto es 1.325.000 dólares. Que Daniel Martínez, para el balotaje, ¿qué te parece? Dice que le entró y terminó gastando aproximadamente... Un palo 300, está, para el balotaje, claro, pero solo para el balotaje. Claro, hacer la segunda vuelta. Sí. Si tenés en cuenta toda la campaña, el gasto de la campaña presidencial de Daniel Martínez, costó casi 300 millones de pesos, que son más de 8 palos verdes. Más de casi 8 300. millones de dólares, casi 300, 291 millones, ¿no? Sí. Y en el caso de Frente Amplio... Lo que pasa es que en el caso de Frente Amplio, el 57% de esta plata va para los sectores, para ayudar a los sectores. Una plata se usa para la campaña institucional del Frente y una parte, que es el 57% de esos 8 millones de dólares, va para las listas, son aportes para las listas. Vamos a ver qué pasó entonces en la elección pasada con Lacalle Pou, que se convirtió en presidente de la República. En la rendición de cuentas de Luis Lacalle Pou figura, como vemos acá, que gastó en su campaña presidencial casi... 1,5 millones de dólares casi. Sí, convertido, sí, estamos hablando de 53, sí, casi 1,5 millones de dólares. En la rendición de la campaña electoral para las elecciones nacionales, Lacalle Pou gastó 2.300.000 dólares. Y vamos a ver de dónde proviene ese dinero. Sí. 2.300.000 porque, dólares. A ver, la mayoría del dinero generalmente proviene del aporte que hace el Estado en el pago por voto. Claro. Que son unos 10 dólares por voto, fue en la última campaña. Y en las últimas los sectores lo que piden es un adelanto de lo que aproximadamente calculan que van a sacar en la cantidad de votos. Entonces, veamos lo que dice Lacalle Pou, de dónde le ingresó el dinero. Financiamiento de campaña electoral, adelanto por candidatos. Esto es Martínez, esto es donaciones Martínez. Esto es Martínez. Daniel Martínez, ¿no? Este es Martínez. Sí. Adelantos por financiamiento de la campaña, adelanto del Banco República, que es a través de donde se hacen. Y después aparecen donaciones. Ahí aparece una empresa, Río Center. Acá, ¿no? Sí. Claro, donaciones nominales. Sí. Río Center Sociedad Anónima, Samán, es aporte en efectivo, Adicer, Nodus, Río Center también. Son distintas empresas, algunas empresas logísticas, una empresa de servicios financieros, Samán, todos la conocemos, La Rosera, y una empresa de una cadena de hamburguesas. ¿De servicios financieros cuál es esa? Creo que estamos hablando de Río Center. Río Center, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué pasó con Lacalle Pou? Bueno, Lacalle Pou, ustedes dirían, es lógico, los más Oro fue el que tuvo mayor apoyo empresarial. Sí, acá de hecho, tenemos. es lo que estamos viendo acá a continuación en su rendición de cuentas. Y hay empresas de todo tipo de rubros. Sí, acá aparecen primero los adelantos por votos, que es la mayor cantidad de
de dinero que recibió, ¿no? Por ejemplo acá. Esto, adelanto de votos. Claro. Ajá. Saldo inicial interno, Es campaña electoral. asesorados, créditos de la lista 400 y bueno, adelanto de votos, más de $1 millón. Después, Después las empresas. Carrasco Nelson América, Juez Celestino. Es una cantidad. Y sigue, hay otra placa de empresas. Sí, acá aparece Montepaz, que fue cuestionado la calle Pou. ¿Te acordás por el con empaquetado? Los decretos, ¿no? del empaquetado parecer, había aportado unos $15.000. Bien, y también aparecen, que puede ser donaciones anónimas, ¿no? Que está permitido. Acá siguen, ¿no? Las distintas empresas. Pero acá vemos que personas. son montos menores, ¿no? Por ejemplo, acá tenés una donación anónima, 22 tickets de un cóctel de $450 cada ticket y recaudaron más o menos $10.000 en ese momento. Son esos tickets que se le cobran a empresarios, una cena a veces, un cóctel para recaudar plata en ese sentido. Bueno, ¿y qué pasa con Juan Sartori? Sabemos que Juan Sartori es un tipo millonario, bueno, ni que hablar el suegro de él, ¿no? ¿Qué pasó con los aportes económicos? ¿Qué estamos viendo aquí? Acá estamos viendo la rendición de cuentas que hizo él en la Corte Electoral. Una cuenta con contador la hizo porque los ingresos y los egresos cerraron. Son casi $4 millones. Esta plata, estos 142 millones de pesos. Mayormente para las internas, obvio, ¿no? Y bueno, es donde se jugó la ropa él. Que le ganó agua por la araña, que salió segundo en la interna blanca, ¿no? La mayor parte del dinero figura que de dónde salió en el caso de Sartori y del bolsillo de Sartori. De su propio bolsillo. Es aproximadamente $1 millón, que es por adelanto por votos. Acá. Un poco menos, ¿no? Donación personal de Juan Sartori. 107 millones de pesos, unos $3 millones en la cotización que manejábamos el año 2009 y unos 35 millones de pesos, casi $1 millón por los 90.000 votos que tuvo aproximadamente. Un tema polémico, ¿no? Porque además, como saben, la Junta Anticorrupción, la JUTEP, lo está conminando a explicar el aumento de su patrimonio. Sí. No solo está el tema de la declaración del patrimonio de la esposa, algo a lo que Sartori se ha negado y ya por eso ha sido castigado por la Junta Anticorrupción, sino que también está cómo explicar el aumento que ha tenido en su patrimonio. Sí. Ahora veamos que lo que vemos es que para las próximas elecciones no sabemos si va a poder hacer una cosa así Sartori. No, porque hay un tope para que el candidato se banque su campaña. Que es unos $140.000. $140.000 no es nada, la torta de guita que puso Sartori. Entonces va a tener que conseguir, si puede ser candidato, va a tener que conseguir. No, y también en los candidatos al Senado tienen que también estar limitados, no solo los candidatos al presidente. Pero me dijiste que las donaciones, según el proyecto de ley, están topeadas también, las donaciones que te puede las hacer, anónimas. Las anónimas. Las ¿no? anónimas. Están topeadas. Las anónimas. Con nombre y apellido puede ser las anónimas es hasta un 15%, hasta un 10%, transaron un 10%. Ahí va. De todo el presupuesto de la campaña. Podés hacer un pitufeo, como se dice muchas veces. Muchos anónimos, de apuchito a apuchito, no saber quiénes son. Lo que están haciendo esa donación. Y después las empresas tienen limitantes y tienen contratos o vínculos con el Estado. Ese es el tipo de limitantes que tienen. Bueno.